amigos, bienvenidos a un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte Maníacos con Lili y Sam. Para hoy vamos a hacer una manualidad muy sencilla, también la pueden compartir o hacer con sus niños. Y lo que vamos a hacer es un dulcero y vamos a utilizar de estos vasos de cartón, que ya es muy común encontrarlos en los restaurantes o en sitios donde comemos algunas dulces, como por ejemplo en este caso helados. Vamos a utilizar también un poquito de pintura blanca acrílica. Aquí voy a utilizar de esta brocha de espuma para pintarlas. Foamy, voy a utilizar retales de foamy. Tengo escarchados y normales, eso es opcional, ustedes deciden si lo quieren con textura o sin ella. Silicona caliente, tengo un palito de brocheta, tijeras, ¿sí? Un poco de rubor, y en esta ocasión imprimí de estos ojitos, unos ojitos que me sirvan para muñecos. De este les voy a dejar, y de los moldes del proyecto les voy a dejar en el blog la hojita para que ustedes también la puedan imprimir. ¿Listo? Recuerden que siempre en la descripción les dejo completa la lista de materiales por si de pronto se me ha olvidado alguna, y el enlace de nuestro blog donde pueden descargar los moldes de manera gratuita. Y con esto comenzamos. Bueno, las primeras cosas que voy a hacer es que el vasito lo voy a pintar. Aquí ya lo tengo previamente ya pintado, y pasé 2 capas. Si ustedes quieren pasar más es decisión de cada uno, porque esto igual lo voy a cubrir, pero como lo voy a cubrir de base blanca en foamy, entonces para que no se vaya a traslucir, por eso lo pinté. ¿Listo? Si ustedes van a utilizar fieltro, porque también lo pueden hacer fieltro en lugar de foamy, si no se trasluce el estampado del vaso, lo pueden dejar sin pintar. Eso ya va por decisión de cada uno. Entonces aquí ya tengo listo lo que es la pintura. Y ahora los moldes, lo que voy a hacer es pasar a cada uno. Entonces yo normalmente lo que hago es que pongo el molde sobre la pieza. Esto lo van a hacer con todas las piezas que les voy a compartir en el blog, en los moldes. Y con un palito de brocheta voy a empezar a marcar por todo el contorno, todo el contorno. Y aquí, como podrán ver, ya está a contraluz el molde, y lo que hago es cortar cada una. Listo, yo les comparto una hojita de que son los ojos, y 2 hojas. Una que es del molde del moño y las piezas que necesito, y otra que corresponde cómo voy a tapar el vaso. Listo, entonces cortamos todas esas piezas. Bueno, aquí ya corté todas las piezas. Tengo una para tapar el vaso. Este vaso aproximadamente de 12 onzas. Ahora les voy a explicar más o menos cómo saqué el molde, para si ustedes tienen el vaso más grande o más pequeño, sepan cómo lo sacan. Aquí tengo para las piezas del moño, la parte principal una pieza, la base una pieza, para el cuerno una pieza. Este hace parte de un listón de amarre del moño. Para las orejitas le tengo 2 piezas, listo, una para cada una de las orejas, la parte base, y para decorar en un rosa más pálido también son 2 piezas. Y voy a decorar con los ojos. Voy a sacar 2 circunferencias con esta perforadora. Voy a sacar 2, que esto va a corresponder a la nariz, pero lo saco con cuidado, porque mi perforadora es un poquito vieja, entonces él a veces no corta muy bien. Entonces ahora los voy a sacar con mucho cuidado, mis 2, que serían como los orificios de la nariz. ¿Listo? Y más o menos va saliendo una, y luego saco la otra, ahí para que se den una idea. Ahora, algo que no está dentro del video, o no estaba entre las cosas que iba a hacer, era darle un poquito de color a las orejas, a estas orejas rosadas que están como con un rosa pálido. Si lo quieren hacer, es tomar un pincel, ya ustedes lo han visto en otros videos. Aquí voy a aplicar un poquito de pintura, muy poquita, y voy a aplicar y a retirar el exceso de pintura. Vamos a ver si ahí se ve. Sí, ahí se ve.
Le voy a quitar como el exceso de pintura y le voy a poner un poco de color en la orilla de esta orejita para que quede un poco más marcada. ¿Listo? Ya esto es opcional si quieren hacerlo, si no, no es necesario, no es indispensable. Bueno, ahora les voy a explicar cómo sacar el molde del cuerpo del vaso. El vaso normalmente tiene una seña y si no la tienen ustedes se la hacen y van a empezar desde el borde. Miren, aquí está mi marca. Lo voy a poner en el borde del papel y con el lápiz me voy con la seña del vaso. O sea, lo voy girando y a medida que lo vaya girando voy con el lápiz a la misma vez. ¿Listo? Lo pongo bien en la parte superior para que me alcance el papel y lo voy girando. Entonces al girarlo, él me va dando el molde del vaso. Lo hago arriba y luego lo llevo de nuevo al mismo punto y empiezo a marcar la de abajo también. Y eso va a permitir sacar el molde. ¿Listo? Aquí les doy es como una indicación porque el molde igual se los comparto. Y eso fue lo que hice. Miren, yo utilizo mucho papel reciclado, entonces por eso lo ven de este color. Porque lo compro, este es a base de caña de azúcar, del bagazo de la caña de azúcar, entonces por eso tiene ese color. ¿Listo? Entonces yo lo que hice fue eso, puse mi vaso sobre el papel, lo empecé a girar y empecé a ir marcando y así me salió mi molde. Ahí es para que sepan un poquito, un truquito cómo sacar estos moldes. Bueno, ahora voy a empezar a trabajar ya la decoración, ya estoy calentando mi silicona y continuamos. Bueno, ya tengo entonces la silicona y voy a empezar a ubicar. ¿Listo? Entonces, donde está la unión en el vaso de cartón, allí también puedo poner la unión del foamy. Pongo el foamy líquido o caliente, el que ustedes prefieran. Yo manejo mucho lo de la temperatura. Es que no dejo que la silicona se caliente mucho para que no derrita el foamy. ¿Listo? Entonces voy a empezar a pegar. Bueno, ya el vaso quedó forrado. Lo bueno de ellos es que en la parte interna pues ya están también con su cartón natural, bien lavado, bien seco. Si quieren cubrirlo lo pueden hacer, pero la verdad no es necesario. Y en la base también, ellos tienen unas bases muy bonitas, entonces no es necesario tampoco cubrirlo. Ahora voy a empezar a trabajar ya las piezas. Aquí tengo las orejas. Entonces hay una que es escarchada, la otra le puse un poco de pintura y lo que voy a hacer es pegarlas. Bueno, así van quedando las orejas, el cuerno pues ya está listo. Si quieren pueden poner algo más de decoración, pero yo lo voy a dejar por ahora así. Y en el moño, esta es la pieza y lo que voy a hacer es llevar estos extremos al centro. ¿Listo? Ahí voy a poner silicona y pego. Luego cuando ya esté seco, entonces lo vamos a unir a la otra pieza que la hice con un tono diferente para que contrastara. Entonces aplico silicona y lo pego. Luego tomo una pieza que también van a encontrar entre los moldes, él va a ir en el centro y este se va a pegar en la parte de atrás. Entonces si quiero lo puedo estirar un poquito, aunque no es necesario porque la pieza está a medida. Aplico silicona y lo pego. Bueno, aquí se puede decir que ya tengo casi todas las piezas. Si no quieren moño, sino que de pronto flores,
En otro video les compartí cómo hacer este otro unicornio y en este sí utilicé flores. Ahí les enseño cómo hacerlo. En la parte superior derecha les dejo el enlace para que también aprendan a hacer este otro. También el cuerno no es plano como el que estoy trabajando en este video, sino que tiene más forma, entonces allí se los comparto para que tengan otras ideas o otras técnicas. ¿Listo? Aquí tengo los ojitos, muy fácil, los voy a cortar. En esta ocasión no voy a pintar, no voy a hacer aplicación, sino que voy a utilizar algo que sea mucho más fácil. Entonces corto, ustedes eligen el que más les guste para ponérselos a nuestro trabajo. Bueno, entonces ahora voy a pegar la parte de atrás del vaso, lo voy a dejar atrás y aquí voy a pegar el cuerno. Listo, le voy a poner un poquito de silicona. Si quieren que quede más grueso, pues pueden hacerlo doble o con un foamy de mayor calibre. Este es muy delgadito, este es de 1,5 milímetros aproximadamente. Entonces yo sí voy a utilizar este, lo pego aquí. Ahora pego las orejas también. Bueno, así vamos. Recuerden que si lo trabajan con niños, ellos deben utilizar silicona líquida. ¿Listo? Silicona líquida para evitar de pronto quemarse. Nosotros sí, con silicona caliente. Bueno, ahora voy a pegar los ojos. Los iba a pegar con silicona, pero decidí mejor hacerlo con pegamento. ¿Listo? Con pegamento blanco. Le aplico buen pegamento y lo pongo sobre el recipiente. Bueno, así va quedando. Entonces, si por ejemplo ustedes tienen buen pulso y quieren hacerle algo más, por ejemplo unas pestañas, las cejas, la sonrisa, sí, va por gusto de cada uno, pueden hacerlo perfectamente. Yo ahora lo que voy a hacer es que le voy a poner un poquito de rubor en las mejillas para que se vea más linda. Aquí tengo un copito, tengo rubor, lo puedo hacer hasta con los dedos si quiero, que hasta pienso yo que queda mucho mejor, o una mota de algodón, y le vamos a poner un poquito de color a estas mejillas. ¿Listo? Siempre cuando trabajen el foamy, recuerden que las uñas las uñas son el enemigo del foamy, porque cualquier marca por ahí les puede quedar. ¿Listo? Entonces así le voy a poner un poquito de rubor y le voy a decorar la base con unas cintas. Estas se llaman cintas piedras adhesivas. Las encuentras en tiendas para manualistas o en estas tiendas del dólar. ¿Listo? Entonces esta la voy a poner aquí en la parte baja. Entonces así nos queda ya decorado. Estas se llaman así, tiras de gemas adhesivas. Tiras de gemas adhesivas, así las encuentran. Y así nos quedó entonces este dulcerito o portalápices, como ustedes prefieran llamarlo. Espero que la idea les guste, que sea de ayuda, que la pongan en práctica. Recuerda que una manera de apoyarnos, una manera de apoyar nuestro trabajo es regalándonos tu me gusta, que es totalmente gratis. Suscribirse allí en el botón que se encuentra abajo que dice suscribirse, es totalmente gratis. Déjanos tus comentarios y comparte, por favor, comparte, que es muy importante para el crecimiento de nuestro canal.
Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte Maníacos con Lili y Sam.